Vamos a orar juntos. 같이 잠깐 기도드리겠습니다. Señor, te damos gracias porque nos permitiste trabajar siendo profesores como tus obreros en tu iglesia, que es tu cuerpo. 주님과 주님의 몸된 교회 안에서 Ayúdanos para que seamos los hombres que cumplimos tu palabra y las estudiamos para enseñar, y también para que enseñemos bien la palabra a nivel de los niños. Te rogamos para que nuestros niños crezcan bien su fe por medio de estudio del libro de Daniel. Hoy también te confiamos. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 30. Daniel 5, 30. Del 5:30 al capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos del 5:30 al 6:2. 5장 30절부터 6장 2절까지. Leamos juntos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, y de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Hoy vamos a ver cuarto tema sobre el libro de Daniel, que hoy es el último tema, sobre Daniel que sobrevivió del foso de leones. Primero, para resumir el libro de Daniel, hagan la palabra del núcleo de Daniel. Después de leer todo el libro de Daniel, haga una palabra nuclear. Habrá palabras de los niños y de los profesores. Los niños podrían hacer palabra como la oración o fuego, el horno de fuego y el foso de leones. Pero los profesores podrían escoger la palabra nuclear del libro de Daniel, la soberanía de Dios. Desde el capítulo 1 se ocurre ese asunto que se nota la soberanía de Dios. Vamos a ver 3 temas del Daniel que se relacionan con la soberanía de Dios. Primero, Dios tiene el dominio en el reino de los hombres. Es la palabra que dio a través de la interpretación del sueño del Nabucodonosor. Y está en el capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver en 4:32. El rey Nabucodonosor soñó sobre un árbol grande y Daniel lo interpretó. Y en el medio del versículo 32 dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Es esa parte y se repiten los asuntos parecidos. Por eso, el primer tema nuclear de Daniel es Dios tiene el dominio en el reino de los hombres. Y el segundo tema, el reino de los hombres que es imperfecto, se termina y viene el reino perfecto de Dios. Eso es el segundo. Una vez el rey Nabucodonosor soñó sobre un gran imagen, ¿no? Y después en el capítulo 7, Daniel soñó también. Dios dio la palabra por medio del sueño del rey Nabucodonosor y de Daniel, que Dios del cielo hará un reino. Y el Hijo del Hombre vendrá en el nube. O sea, si el reino imperfecto de los hombres se termina y el reino perfecto de Dios viene. Es un tema del libro de Daniel. Y el tercer tema es los que pertenecen al reino de Dios viven solo para Dios.
La historia de Daniel y sus 3 amigos nos habla de esto. Y la interpretación del sueño y las letras en el muro y escapar del horno de fuego y del foso de leones es la historia para los que pertenecen al reino de Dios. Los que pertenecen al reino de Dios pueden encontrarse al riesgo de la fe, pero no se cae y Dios nos ayuda y salva. Los que pertenecen al reino de Dios viven solo por el Señor en la fe. Eso es el tercer tema. El libro de Daniel es corto. Hay 12 capítulos y el tema de hoy está en el capítulo 1 al 6. Podemos dividirlo a 2 partes. Hasta el capítulo 6 es la primera parte y desde el capítulo 7 es la segunda. Así, del capítulo 1 al 6 habla sobre la idolatría. El fondo es cuando ellos estaban en Babilonia, cuando eran cautivos. El fondo es oscuro, pero podemos ver que muchas veces que se brilla. Del capítulo 1 al capítulo 6, pocos creyentes se brillaron. Cuando intentan a vivir en Dios, los ayuda para poder vivir siendo brillantes. O sea, si intenta vivir en Dios, se brilla al final. ¿Por qué? Porque así Dios recibe más gloria. Y por eso sigue la historia de salvación que se brilla a los hombres de Dios para que Él pueda recibir la gloria. Y esa historia está escrito como la historia de héroes. Trata 4 temas del capítulo 1 al capítulo 6 y eso quiere decir que cada capítulo trata un tema. Hay historia cada capítulo y cada uno de ellos es un tema del material de los niños. Del capítulo 1 al 6 hay 4 temas. Es mucho. Es porque es conveniente para los niños. Daniel puede ser la personaje más famosa de los niños. Por eso a veces hacemos cojín con Daniel dibujado a los niños porque es amistoso para ellos. Y todos saben que Daniel es el que ora, por eso los niños se sienten como sus amigos y lo saben mucho. El tema de hoy es Daniel que salió del foso de leones. Hay palabra que podemos recordar si pensamos sobre el foso de los leones, que es la oración. ¿Por qué la oración? Es porque sucedió este asunto por la oración y se solucionó por la oración. Es el asunto que sucedió por Dios y Dios lo solucionó. Si intentamos aguardar, Dios lo guarda. Si intento aguardar la fe de Dios, Dios me guarda. Y si intento guardar mi creencia, me protege de los riesgos. Este asunto sucedió por la oración. Viendo esa historia de Daniel que empezó y terminó por la oración. Resultado así, esa historia. Personalmente el resultado así. El justo se siente soledad, pero no está solo. Daniel era alto funcionario hasta ser viejo y creo que se sentía soledad. Pero Daniel no estaba solo. Tenía 3 amigos y además Dios estuvo con él siempre. Ustedes son justos y se sentirían soledad,
pero no están solos. 여러분들은 의인입니다. Cuando venimos a las reuniones y comuniones hay hermanos y hermanas que tienen aflicciones como yo. 모임과 교제에 Y cuando reunimos en la mañana de domingo hay compañeros profesores que tenemos mismo corazón. 같이 함께 모이면 Podemos sentirnos solos por buscar nivel para los niños cuando enseñamos la palabra, pero no somos solos. 맞춰줄 아이들이 기다리고 있다라는 면에서 Podemos pensar sobre la historia del horno de fuego ardiendo a través de la historia del foso de leones. 이렇게 같이 견주어서 좀 La historia del fuego ardiendo y del foso de leones son las historias más famosas del libro de Daniel. Y la del horno de fuego está relacionada con Daniel y sus 3 amigos. Y del foso de leones 새 친구가 está relacionada solo con Daniel. Hay muchas diferencias de tiempo entre la historia del fuego del horno y del foso de leones. Y he pensado así. En la historia del horno de fuego, el rey mandó así. Haz algo. 사건에서 왕의 haz. 명령이 뭐였냐면 하라였거든요. Pero en la historia del foso de leones, el rey mandó así. No hagan. 근데 사자굴 No 사건에서 oren. 왕의 명령은 뭐였냐면 En la historia del fuego, el rey insistía que haga, pero 사건에서는 왕이 en la del foso de leones, no lo hagas. 이렇게 Así fue. 강요했다면 사자굴 사건에서는 Si alguien nos manda que hagamos algo que no es correcto ante nuestra fe, 이게 no lo hacemos fácilmente. Por ejemplo, en el recuerdo de los antepasados, todos se arrodillan, 제사 pero 때 no quiero y nosotros no nos arrodillamos. 하라 Así no lo hacemos. 안 해요. Pero cuando nos dice 그럼 이제 que no hagamos cosas de la fe, 그런데 nosotros ponemos a pensar. 라는 것이 요구되었을 때 Por ejemplo, si nos dice que no vayamos al seminario 하고 멈춥니다. y tal vez el primer día no vamos 가지 마라. 라고 하면 첫날은 눈치 보고 안 올 수. y en el segundo día y el tercer día pensamos, pero aún así lo debo hacer. 둘째 날 Así 되면서 hacemos cosas de la fe. O sea, es cuando nos dice que no hagamos algo de la fe, 적인 것을 하게 되는데 al principio, por nuestra debilidad 신앙적인 것을 하지 y por temor, 했을 때 no lo hacemos. 우리가 이 어떤 Y esto se parece a la historia del foso de los leones. 잠시 그걸 멈 Y la historia del horno de fuego solo tenía que esperar. En la historia del foso de los leones, 많이만 있으면 됐었어요. solo piensa, ¿hoy tengo que orar o no? 이 조서가 내려진 오늘 Voy a ver cómo va hoy y lo haré desde mañana. Así podemos pensar, es problema. Por eso tal vez la historia del foso de los leones necesita más fuerza de la fe que la historia del horno de fuego. 풀무불 사건보다는 좀 더 Eso es más 힘이 difícil. 요구되는 사안이었다라는 것을 Entonces, ¿qué pidió en la historia del fuego del horno y del foso de leones? 이 풀무불 사건과 Que haga algo que no es de la fe o que no haga algo de la fe. 비신앙적인 것을 하라. 혹은 Hay que meditar pensando que hay diferencia entre esas dos historias. 생각을 하고 묵상하는 Hemos leído el final del capítulo 5 y el empiezo del capítulo 6. 5장 5:30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, 통치하게 하고 y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es necesario entender el fondo de la época de Daniel que sobrevivió del foso. 지금 El capítulo 5 empieza mencionando la fiesta. En el capítulo 5, cuando estaban en la fiesta, había llegado el ejército aliado de Media y de Persia fuera de la ciudad de Babilonia. 메대와 바사의 Y hay el río Éufrates que se recorre dentro de la ciudad de Babilonia, ¿no? 이 메대 바사 연합군은 El ejército aliado torció la dirección del río. Estaban en la fiesta. 그 강물의 흐름을 Y el ejército
한참 잔치를 torció el río que se recorría dentro de la ciudad, se bajó poco a poco el nivel del río. Y después de pasar más tiempo, se descubrió el fondo del río. Hacia el ejército por el río que se secó pudieron entrar a la ciudad cuando todavía estaban en la fiesta. ¿Y quién era el líder del ejército aliado de Media y de Persia? Se llama Gobrias. Es poco difícil, ¿no? Lo gracioso es que Gobrias es de Babilonia. Él era cercano antes del rey Belsasar. Era uno de los servidores fieles del rey Belsasar. Y una vez él salió en el rey a cazar los animales y el hijo de Gobrias cazó bien. Y por envidia Belsasar mató a su hijo de Gobrias. Entonces, ¿cómo se sintió Gobrias, que es su padre? Él se separó de Babilonia y Belsasar. ¿Y a dónde fue? Fue al general Ciro de Persia. Fue como el seguidor del Ciro. Y ahora él es líder del ejército aliado de Media y de Persia. ¿Y qué sucedió? Así Gobrias con el ejército entró en la ciudad a través del río que se secó y se encontraron con el ejército de Babilonia. Y Gobrias dice, me conocen, ¿no? Todos eran sus seguidores. ¿Saben, no? ¿Por qué me he separado de Belsasar? Les digo por qué estoy aquí. Así dijo, creo que les explicó que necesita nuevo mundo. Miren, ¿qué hace el rey Belsasar? No piensa nada del pueblo, necesitan el nuevo mundo. Y me conocen, ¿no? Confíen en mí. Así les persuadió. O sea, pudieron conquistar Babilonia sin guerra y sin sangre. Por eso se cambió el rey del país en un día. La protagonista de Conquista Babilonia es Ciro. Antes de Ciro ser el líder, o sea, antes de haber el reino de Persia, hubo Media y Persia. Hubo el imperio Media y Persia, era corto. En este momento él no fue el rey. Y recomendó su tío Dario. Dice que Dario tiene 62 años. Él, ayudando a su tío, preparó el nuevo reino. Dario fue su tío recomendado y fue el rey un momento. Y el líder del ejército aliado, Ciro, con su soberanía, fue el primer rey de Persia. Pero la historia sobre Media y de Persia no es conocida en la historia mundial. Solo está escrito en la Biblia. Es porque existía este país muy poco tiempo. Era del gobierno transitorio. Por eso se juntó con Persia. Después de eso fue comprobado arqueológicamente y la Biblia fue más cierta. Eso quiere decir que el rey Belsasar fue asesinado y Dario fue el rey y tenía 62 años y era de Media. Aquí todavía Ciro no sale. Eso es lo que sucedió al rey y Daniel en el gobierno transitorio. Pero si vemos el nombre del rey es Dario y la protagonista se llama Daniel. Los dos empiezan con Da, ¿no? Uno es Daniel y otro es Dario.
하나는 다니엘이고 하나는 다리오입니다. En el capítulo 6 hay una historia hermosa de Darío y Daniel. Es la historia hermosa de ellos dos. Y he puesto el título así: El rey que amó a Daniel. ¿Saben por qué he puesto el título así? Porque a través de esa historia puede pensar de la relación entre Dios y yo. Cuando él fue echado, el corazón del rey dolía mucho, porque fue echado a la muerte. Es igual que nosotros que estuvimos en el destino de ir al infierno. Pero ¿qué hacemos? Es por la ley y hay que cumplir la ley. Por eso establecieron la ley que no pueda cambiarlo. ¿Nos puede salvar omitiendo la ley que dice que la paga del pecado es muerte? No se puede. Dios estableció otra ley para salvarnos, no quebrantando esa ley. Y Darío no podía hacer otra ley en esta situación. Eso se llama la ley no cambiable de Media y Persia. Y dijo a Daniel: Daniel, pide a tu Dios. Solo Dios te puede salvar. El rey amó a Daniel. Dios nos ama. Con mucha preocupación y pensamiento estableció la ley por rescate y él mismo vino a esta tierra. Nos salvó por medio de Jesús. Por eso puse el título: El rey que amó a Daniel. También así, Dios me ama. Así está relacionada. En el versículo 31 dice que Darío tenía 62 años. Tenía mucha edad, porque eso hace mucho tiempo. 62 años de esa época es más viejo que un anciano de 62 años de ahora. Era muy viejo en esa época y por eso podemos saber que él fue rey por poco tiempo. Pero hay que pensar una cosa, que Darío tenía 62 años, pero Daniel tenía más años que él, que era de primeros de 80. Mucho, ¿no? O sea, Darío era viejo también, pero Daniel, que Darío amaba, tenía más edad. Es algo sorprendible que el rey Darío nombró a Daniel como uno de los 3 ministros quien es abuelo de 80 años. ¿Por qué escogió este abuelo? La razón está en el versículo 3 de capítulo 6. Leamos juntos 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si hay razón, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Daniel era el cautivo judío, ni es el meritorio del país, y era muy viejo. Sin embargo, dice que es superior a otros y trabaja bien. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedo ser superior a otros? La razón es porque había el espíritu superior en él. Si vive estando cerca a Dios y la palabra, puede ser superior aunque es viejo e inteligente. A veces encontramos esos ancianos quienes tienen mucha edad pero hablan bien y tienen conocimiento de la Biblia y buena fe. Se ve sabio e inteligente. Eso es secreto. Ustedes también van a ser viejos pronto, por eso les digo un secreto. ¿Cómo puede ser superior y sabio? Solo vivan como Daniel. Daniel vivía estando cerca a Dios y su palabra,
이렇게 하나님의 말씀을 가까이 하고 En el mismo año, al ser Ciro el rey, 이제 같은 해예요. 이 해예요. comprendió Daniel el gran secreto 이제 en el libro de Jeremías. 최근에 무슨 일이 있었냐면 Regresarán después de 70 años. Después sale sobre esa historia. Y él lo comprendió cuando tenía 80 años. Daniel lo comprendió. 이 80대에 깨달은 거예요. No porque no leía antes el libro de Jeremías, sino porque como lo leía siempre, Dios le ayudó a comprender esta palabra que nadie lo comprendía. Miren bien, Daniel no era sabio solo cuando tenía 80 años. A los 10 años fue cautivo y guardó su voto ante Dios. ¿Qué significa? ¿Qué voto? No me mancharé, o sea, viviré limpio ante Dios. Son 3 ministros de mismo nivel. Daniel era uno de los 3 ministros y otros 2 eran de Babilonia tal vez. Entonces seguro que él estaba solo siempre hasta cuando comía. Y creo que envidiaban a Daniel. También vimos la historia de Daniel y sus 3 amigos. Y había los hombres de Caldeos que los envidiaban. Como ellos, los ministros y gobiernos cerca de Daniel los envidiaban y odiaban. Y además, el rey quiso poner a Daniel como el primer ministro de los 3. Y ellos se enojaron que el cautivo va a ser el primer ministro, el judío viejo, que ni es el meritorio del país. No voy a aguantar, vamos a matarlo. Es suficiente tener este corazón. Por eso, primero, ellos intentaron buscar errores del trabajo de Daniel. Es una de las dificultades que también tenemos en el trabajo. Los van a molestar por trabajo. Querían derribar a Daniel por negocios de Estado. Esto está en el versículo 4. Vamos a ver. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, si ellos querían buscar errores de trabajo de Daniel, pero milagrosamente no había nada. Hay un dicho que dice, cada uno tiene su falta. Aunque buscaron, Daniel no tenía falta. O sea, no tenía falta o errores éticamente y en su trabajo del Estado. Era limpio. Pero es difícil ser así, haciendo la vida en el trabajo y en el mundo. Marcamos aquí, versículo 7. Buscamos el libro de Tito 2:7. Tito capítulo 2, 7 y 8. 디도서 2장 7절입니다. 7절과 8절. Leamos juntos. Presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Daniel no tenía falta ni error. Por eso, no dio la oportunidad a los enemigos de ser molestados. Hay cristianos que por la boca dicen que viven bien, pero da espacio a los enemigos. Eso no es correcto. Los cristianos no deben dar espacio a los cercanos o a nuestros enemigos Satanás para que no nos moleste.
nosotros recordamos de error y pecado de David. Es adulterio y homicidio, ¿no? Pero la Biblia así describe sobre su error. Es muy importante. Veamos capítulo 12 de Segundo de Samuel. Así describió sobre el pecado. Segundo de Samuel, capítulo 12. 범죄를 이렇게 표현합니다. 사무엘하 12장 Versículo 13 y 14. Segundo de Samuel, 13절과 14절입니다. capítulo 12, 사무엘하 12장 versículo 13 y 14. Lo voy a leer. 13절과 Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. 제가 읽겠습니다. Así David confesó, y vamos a ver qué dijo Natán. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 나단이 다윗에게 대답하되 Mas por cuanto con este asunto, su pecado, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dijo, usted pecó, 당신의 낳은 아이가 정령 죽으리다. pero este pecado no es como otro pecado. Hiciste blasfemar a los enemigos de 죄는 Jehová 그냥 죄가 아닙니다. y 여호와의 원수로 a Satanás. 하셨네요. 다윗, 당신은 Si uno peca, tal vez termina siendo castigado nada más. Pero dijo, 범죄는 자기가 함부로 hiciste blasfemar a Satanás. Puede molestar por esto. 마귀가 회방할 수 있는 꺼리를 준 겁니다. Por eso, si un cristiano hace algo injusto en el trabajo, 그래서 그리스도인이 도덕적으로 혹은 직장 안에서 어떤 no, eso no es pecado solo, sino es hacer blasfemar a los incrédulos 아, 이걸로 y a Satanás. Hay que pensar así. 자들에게 회방거리를 주는 거고 사단에게 회방거리를 주는 David hizo blasfemar a Satanás. O sea, es problema ante Dios y éticamente pecar. Pero también hay que recordar que es hacer blasfemar a Satanás, que es nuestro enemigo. Y por medio de Daniel podemos aprender el secreto de no dar espacio. Regresamos al texto principal, Daniel capítulo 6. Aquí explica qué es el secreto de no dar espacio. 회방거리를 내어주지 않는 비결이 나와 있는데 El versículo 4 se lo voy a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Y lo que sigue es la respuesta, que dice porque él era fiel. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él no tenía falta porque era fiel. Si es fiel, es honesto también. Si es fiel, verdaderamente intenta vivir limpio, justo y diligentemente. Esto es fidelidad. Por eso, no tenía falta porque era fiel. Si decidimos hacer fiel, intentamos ser honestos también. Tengo que ser limpio, tengo que ser justo. ¿Qué es la característica del hábito? Es que si llega el tiempo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, comemos y automáticamente buscamos café, ¿no? Si no lo tomamos, sentimos falta. Si no tomamos café después de comer, el cerebro grita, ¿por qué no tomaste café? Por eso, si Daniel era un hombre que siempre oraba por su hábito, no le importa la ley y aunque piensa de la ley, se arrodilla y ora. ¿Por qué? Porque es su hábito. Es natural. Tal vez hoy también algunos han pensado una vez si vienen a ser profesores o no. Pero si es su hábito, sin problema pueden venir. La oración de Daniel a Dios era su hábito verdadero. Por eso la ley del rey no pudo hacer nada a él.
Ni la ley podía molestar el hábito de Daniel. ¿Por qué? Porque es su hábito verdadero. 다니엘의 습관을 끊을 수가 없었습니다. El hábito de la vida cristiana tiene mucho poder. 잘 형성된 Eso quiere decir que el hábito de Daniel quebrantó la ley del rey. 왕의 조소가 주는 위협을 Hay cristianos que su hábito es asistir a toda reunión. Y hay cristianos que su hábito es participar en el servicio de escuela dominical y profesores que cuidan otros profesores de la iglesia. Por eso, aunque nos molesta asistir a la reunión o nos separa de otros profesores, el hábito de la vida cristiana sigue, si es el hábito verdadero. Y al contrario, hay profesores 된다는 얘기입니다. 반대로 이런 que no escuchan el sermón principal. Eso es su hábito. 이부 말씀을 소홀히 Algunos 여기는 습관인 교사가 있어요. no escuchan la palabra principal. 이부 말씀을 종종 La 버리는 fe de 것이 esa persona va a ser 100% débil después de pasar más 시간이 tiempo. 지난 뒤에 100% 신앙 Se seca de la palabra y en este momento, aunque le aconsejamos, no tiene fuerza, y dejan todo porque no encuentran el motivo y razón del servicio. Así hay hábitos que ayuda y molesta también. 약이 되는 습관도 있고 Daniel, sabiendo todo esto, oró como siempre. 이 Vamos a ver la oración de Daniel. Regresamos al capítulo 6. 이 다니엘이 기도하는 Capítulo 6, versículo 10. 본문 들어가면요. Hay un punto, es que él oró hacia Jerusalén, donde había el templo y fue derribado. Pero él oró hacia esa dirección, porque hacia este lugar que fue derribado. Oró a Dios que lo recupere. Dios, ayuda a nuestro pueblo. No lo olvide. 하나님 La promesa a Abraham, a Jacob y a Moisés. 아브라함에게 하셨던 약속. No lo olvide de esa promesa. Yo, Dios, oro a ti. 알아주시죠. Danos esperanza para poder regresar ahí. 기도합니다. Podemos saber que él oraba siempre por la esperanza de recuperación. Por eso él pudo entender algo grande en el mismo año. 그래서 Vamos a ver Daniel, 이해 놀라운 걸 깨달아. vamos a ver el libro de Daniel, 다니엘서 9, 1절 2절입니다. 보십시오. 빨리 보십시오. versículo 1 y 2, voy a leer. 2절 Dije en el mismo año. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años. 이해. El mismo año lo comprendió. ¿Por qué lo comprendió sobre Jerusalén? Porque oró siempre por esto. Podemos recibir esa lección que si oramos con esperanza nos da conocimiento. ¿Es cierto que oro por alguien? 정말 내가 누군가를 위해 Dios responde a nuestra oración por esto 그 기도에 y ayuda para que lo solucionemos. A veces no conseguimos la respuesta de nuestra oración, es porque no oramos con esperanza y no miramos ahí. Hay que mirar problema con anhelo a Dios. 정말 내가 그 문제를 Miren, Daniel oró hacia Jerusalén y le dio conocimiento sobre Jerusalén. Regresaré en 70 años. 예루살렘에 대한 깨달음을 주신 겁니다. Y otra característica de la oración de Daniel es que él oró con la ventana abierta. Si fuéramos él, oraremos todos los días con la ventana cerrada. Dios, discúlpame solo hoy, porque no es necesario orar para hacerle enojar a los enemigos. Tal vez podemos decir así como un cobarde, Dios, yo voy a abrir la ventana de corazón, pero él los abrió. No seré cobarde que ora ocultado. 가지 No voy a ser molestado de mi corazón que amo a Dios por ser cobarde. 내가 이 Así decidió su corazón. 하나님을 사모하는 마음이 Nosotros por la situación oraríamos ocultados. Oramos antes de comer en casa 숨어서 하는 경우가 있을 수 있어요. o en la iglesia, pero algunos en el trabajo, en el colegio, oran muy rápido y no lo hacen. 하는데 때로 누구는 직장이나 O algunos oran secretamente. 학교에서 딱 떼어버리는 경우도 Pero ¿qué se sienten después? Sentimos culpables, ¿no? 기도하려는 경우도 Yo he orado secretamente. Eso no es oración. 되게 내가 지금 눈치 보고 기도했구나. Así podríamos pensar. 이게 기도인가?
Y tercera característica de la oración de Daniel es que él oró 3 veces. Eso es imposible hacerlo sin decidir en nuestro corazón y hábito. Como él oraba todos los días al mismo tiempo, quiere decir que él decidió su corazón y tenía su hábito claro. Y Daniel tenía su esperanza que le hizo orar todos los días, cada momento. ¿Qué esperanza es? La esperanza del perdón y recuperación. Y Daniel se arrodilló y oró. Se arrodilló y oró. Eso quiere decir que él se humilló todo su corazón ante Dios. Así expresó su corazón con mucho anhelo. A través de la forma de orar podemos saber si tiene anhelo o no. También podemos ver a nosotros mismos. Veo que oro agarrando muy fuerte mi almohada. Sé que tengo mucho anhelo. A veces pensamos así, ¿no? Por eso, mirando a Daniel que oró arrodillado, podemos saber que él tiene anhelo y ruega a Dios. Y por último, él hizo la oración de agradecimiento. Dios, gracias por hacerme orar hoy también. La ley no me molesta. Gracias por darme corazón alegre para orar. Gracias por orar más, aunque estoy en la situación peligrosa. Y te agradezco por hacerme orar confiando todo en ti. Dios, también gracias por escuchar mi oración siempre. Habían algunos que miraron a Daniel que estaba orando, que son 2 ministros y gobiernos. Ellos lo miraron felizmente. ¡Qué bien, Daniel! Ya lo sabíamos, vamos al rey. Lo encontraron y lo llevaron. Sobre esto está en el versículo 11 al 13. Rey, aquí tenemos el hijo de los cautivos de Judá. Él, Daniel, no cumplió la ley de Media y de Persia. Daniel oró 3 veces al día en diferentes tiempos. Él no obedeció a tu ley. Que sea echado en el foso de leones hoy. En los versículos del 11 al 13, ellos no llamaron a Daniel ministro. Él era ministro, pero no lo llamaron así y lo llamaron el cautivo de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Lo odiaban. ¿Y qué se sintió el rey que lo escuchó? Estaba muy preocupado. Tal vez se arrepintió. Y estaba muy preocupado. El versículo 14, vamos a ver. 6:14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. El rey buscaba la manera para salvarle de su muerte. E intentó todo lo que él podía hacer, pero no pudo solucionar. Y atardecía. Tenía que matarlo antes que cayese el sol. Lo tenían que echar en el foso de leones. Pero estaba atardeciendo. ¿Qué hago? Antes de atardecer hay que ejecutar. No había otra manera. Y Daniel fue echado al foso de leones. Vean versículo 15 y 18 desde el versículo 16. Voy a leer. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerde acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Los que negaron acusaron: él no cumplió la ley. Satanás acusó también: Dios, él quebrantó la ley santa de Dios. La paga de pecado es muerte. Dios lo estableciste. Él no evitará el juicio y el castigo del infierno. Así acusó. ¿Cómo se sintió el corazón de Dios? ¿Qué hago para salvarles? Este rey pidió el destino de Daniel a Dios. Y Dios, nuestro Dios, encomendó a Jesús de nosotros. Depende
de mi unigénito Jesús, que yo amo. Tú cierras las bocas de leones. Vence a Satanás del infierno. 네가 사단의 그 음부의 권세를 Así pidió a Jesús. 이겨라. Podemos pensar así. Y podemos ver el corazón de Dios hacia pecadores que van al infierno. ¿Y qué pasó? Miren el versículo 19. 그런데 결국 어떻게 됐냐? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice se levantó muy de mañana. Son 8 horas más o menos desde atardecer hasta la madrugada. O sea, Daniel estuvo echado en el foso durante 8 horas y el rey no durmió durante la noche y fue corriendo al foso, buscando suerte. En esta época, la ley era así, que es obvio que muera el pecador, pero si pasa la noche y está vivo en la mañana, lo perdonaban. Por eso el rey esperaba eso. Aunque el león te comió, aguanta hasta la mañana. Entonces te perdonan. Por eso, para ganar más tiempo, el rey corrió llegando la mañana. Así lo amó tanto. Fue muy temprano, porque puede ser perdonado si vive. Y en el versículo 20, él llamó a Daniel. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey sabía lo que había pasado en la vida de Daniel. Por eso el rey tenía esperanza durante toda la noche, porque él creyó que Daniel estaría vivo. ¿Por qué? Porque él sabe Dios de Daniel. Por eso con esperanza fue muy temprano en la mañana al foso y le llamó con voz triste: Daniel, ¿estás vivo, no? Tu Dios te puede salvar. Llamó a Daniel. Y desde el versículo 21 podemos ver a Daniel que le responde. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. No se queja del rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es esa parte. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca. ¿Cómo lo sabe? Solo puede comprobarlo el hombre que ha entrado al foso y puede experimentar. Los que no han entrado no pueden ver que Dios cerró la boca de los leones ni testificar de esto. Pero Daniel podía decir de esto porque ha entrado. Y podía testificar que fue protegido y Dios cerró la boca de leones. También nosotros tal vez a veces podemos ser echados al foso injustamente, pero los echados pueden ver que Dios cierra la boca de los leones. ¡Wow! Dios me ayuda aún en esta situación y escapamos del riesgo y podemos dar testimonio bonito. Yo fui echado al foso de leones y en el foso ya habían llegado los ángeles. Era raro porque la boca de los leones estaban cerradas y Dios hizo leones muy tranquilos como ovejas. Yo he sorprendido, pero comprendí que es obvio. Si no fui echado al foso, no podría ver esta situación muy hermosa de Dios. Y oraríamos inmediato: Dios, gracias. Gracias por echarme aquí. Porque aquí he podido ver la obra de Dios y agradecemos porque ya habías planeado para protegerme y porque he podido ver y experimentar esta situación que Dios me protege. Daniel, que ahora comprendió que él oró con el corazón más alegre ahí. Hay cosas que nos muestra cuando seamos echados por la fe. Nos muestra algo. Hay lección parecida a esta historia de
3 amigos echados en el fuego. Nos salvó Daniel antes de ser echado al foso. Le salvó cuando fue echado. Normalmente queremos que Dios nos ayude antes de ser afligido, pero aunque seamos afligidos, podemos saber que Dios obra en las aflicciones también. Nos salva aunque fuimos echados. Podemos confiarle. Los leones no me hicieron daño, así dice. En la primera de Juan 5:18 dice, y el maligno no le toca. Los leones ni le pudieron tocar, porque para tocarle tenían que pasar por los ángeles. Ese maligno puede tocar a Daniel después de pasar el poder y la mano de Dios que le protege. Y ese maligno no pudo pasar por la mano de Dios. El maligno no nos puede tocar porque estamos bajo Dios y bajo la protección y en su mano. Daniel 6:23 resulta así. Veamos 23. Veamos juntos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Él fue creyente verdaderamente. Y en el capítulo de la fe 11 de Hebreos, versículo 33, da conclusión así. Vamos a ver Hebreos 11:33. En el capítulo de la fe da conclusión así sobre la fe de Daniel. Hebreos 11:33. Yo lo voy a leer. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Que cerraron la boca de los leones, los ángeles, ¿no? Pero Dios ve que la fe de Daniel cerró la boca de los leones. Cuando estamos en la fe podemos escaparnos del riesgo y la mano de Dios nos salva del riesgo. Y Dios dice, tu fe te ha salvado. La fe es vivir. ¿Y cómo fue el final de los otros gobiernos? El rey mandó que traese ellos y sus familias y los echó al foso. Al echarlos, la boca cerrada de los leones fueron abiertas y corrieron a ellos, los leones, y los agarraron en el aire y los masticaron hasta sus huesos. Eso fue el final de los que infamaron y el final de Satanás, que se caerá al infierno eterno. Y el rey escribió su testimonio al pueblo así. Voy a leer del versículo 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Sabiendo todo lo que le iba a pasar, hacía su vida cristiana como siempre. ¿Y qué le pasó? Prosperó. ¿Cuál es el secreto de su vida cristiana que hace como siempre? Su oración. La oración de Daniel le prosperó. Y en 1 de Crónicas 4, ¿cuál es la conclusión de la oración de Jabes? Ahí dice, le otorgó Dios lo que pidió y le dio bendición. Sabemos que la oración nos prospera. Enseñamos sobre la oración a los niños. Daniel es representativo de la oración.
Por eso en el capítulo 1 sale la oración de Daniel. Y en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo sale de la oración de Daniel. Especialmente quiero que enseñe el hábito de Daniel que ora siempre relacionada a la historia del foso de leones en el capítulo 6. Oramos y terminamos. Dios, te damos gracias. Hoy hemos meditado sobre Daniel que sobrevivió del foso de los leones. Te rogamos que nos ayude, que hoy podamos meditar más de la oración y de la fe. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. 도와주시길 부탁드립니다. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.